Listo, ya aparece en la página. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hola Humberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Este es el segundo webinario de la serie que vamos a tener el placer de estar compartiendo con ustedes y con Index Juárez estos webinarios semanales a las 3 de la tarde en el tiempo Ciudad Juárez, 4 de la tarde en el tiempo Ciudad de México. Es un gusto nuevamente estar aquí. Y pues hoy vamos a hablar, Humberto, amigos, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Algo que ha estado presentándose en las últimas semanas. Y vamos a hablar, ¿no?, de este tema que es el trauma psicológico, ¿no? Esto a raíz, naturalmente, de lo que hemos estado vivenciando las últimas semanas o los últimos meses. Vamos a explorar cuál es la huella de la pandemia en las empresas, no solamente en el tema de la suspensión de labores o la modificación de las prácticas organizacionales, sino también cuál va a ser la huella de la pandemia en el entorno y en el bienestar emocional de las personas. Humberto, pues este es el tema que vamos a abordar hoy. Muy bien, Jorge. Pues encantado de estar nuevamente con la comunidad de Index Juárez, compartiendo con ustedes esta información. Pues adelante, Jorge. Comencemos. Gracias, Humberto. Pues bueno, les pedimos a nuestros amigos que están conectados, ¿no? Que nos respondan, que nos platiquen un poquito acerca de qué está pasando en sus empresas, ¿no? Primero, la primera pregunta es si te has sentido en peligro durante este tiempo de pandemia. La siguiente pregunta es, ¿sabes qué es el trauma psicológico y cómo afecta a tu empresa o a tu lugar de trabajo, a tu centro de trabajo? ¿Conoces el impacto económico del trauma psicológico en las empresas? Y la última pregunta, ¿sabes cómo manejar los efectos del trauma psicológico en tu equipo de trabajo? Pues estas son las preguntas que quisiéramos que nos ayudaran a irnos platicando para ir conociendo cómo está este tema, cómo se ha estado abordando, se ha contemplado, no se ha contemplado, han tenido alguna circunstancia en especial que haya representado alguna situación problemática. Pues bueno, adelante, por favor, váyanos platicando, ¿no? Y vamos entrando en materia. Pues bueno, sabemos, ¿no?, que desde inicios del año en el mundo se empezó a naturalmente a manifestar esta enfermedad, la COVID-19, generada por el virus SARS-CoV-2, y de manera paulatina se han estado haciendo pues descubrimientos acerca del comportamiento epidemiológico de la enfermedad y naturalmente de las características del virus. Actualmente se sabe que una de las vías de transmisión es la aérea, aunque la Organización Mundial de la Salud muy probablemente ya está pronto a reconocer que es de transmisión aérea, y esto implica que una de las principales medidas de prevención va a ser el uso de mascarilla. Hasta ahorita, una de las principales medidas de prevención que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, pues es el lavado de manos, pero naturalmente cuando se reconozca entonces que ya es un virus de transmisión aérea, pues prácticamente se volverá pues obligatorio el uso de mascarilla. Las nuevas estudios indican que la probabilidad de transmisión del SARS-CoV-2 con el uso de las mascarillas cae hasta el 70%. Entonces, es una importante recomendación la que hacemos a nuestra audiencia, utilizar la mascarilla. Pues bueno, en cuanto a números, en cómo estamos sufriendo la pandemia en México, pues es extensa, ¿no?, en números.
hay ya más de 260,000 casos confirmados y desafortunadamente el número de muertes ha sido amplio en nuestro país. Naturalmente cualquier muerte es desafortunada. Llevamos más de 32,000 decesos en lo que va de la pandemia. Estos son datos actualizados el día de hoy. Y pues bueno, esto es algo bastante desafortunado. Según la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, esta es una encuesta realizada por la Ibero en colaboración con otras instituciones y principalmente a través de su institución que se llamada Equive. Bueno, pues muestran que el aislamiento social, las presiones económicas y la incertidumbre, ¿no?, están generando graves consecuencias en la salud mental de la población. En mayo, cuando fue que se actualizó esta encuesta, se observaba que al menos el 30% de los individuos mayores de 18 años presentaron síntomas severos de ansiedad. Es decir, el 30% de la población está experimentando ahorita síntomas severos de ansiedad según esta encuesta. Humberto, ¿qué se sabe de esto, de la huella de la pandemia, incluso de lo que se ha llamado la segunda pandemia? Así es, Jorge. Pues lo que se pronostica, o lo que los estudiosos de la salud mental, los neurocientíficos, los psiquiatras, en todo el mundo están previendo una segunda pandemia derivada de el impacto psicológico que está teniendo la COVID. Como podemos ver en la siguiente gráfica, ¿sí? Que les voy a compartir. No sé si me puedas ayudar, Jorge, con la gráfica para poder explicar las olas que estamos esperando o que estamos viviendo. En esta gráfica de la segunda pandemia, Jorge, estamos estimando el arribo de una primer ola que tiene que ver con todas aquellas personas contagiadas por el coronavirus y que desarrollan un cuadro y se enferman de la COVID-19. Esa es la primera ola. Y después la segunda ola tiene un impacto básicamente en todas aquellas personas que por la atención a las personas con COVID no recibieron una atención médica oportuna. Esa es la segunda ola de padecimientos, ¿sí? Las complicaciones que van a tener las personas que no recibieron atención médica oportuna. La tercera ola tiene que ver con la falta de atención hacia las personas con alguna condición crónico-degenerativa que no están recibiendo una atención. Y viene una cuarta ola, Jorge, que tiene que ver con la salud mental. Esta cuarta ola, como vemos en esta gráfica, ¿sí? Que entiendo que no se está viendo. Entonces, déjame ponerla nuevamente. Ok. Espero que ahí ya se vea. Sí,
los amigos que nos están siguiendo ahorita en Facebook nos podrían decir si ya la ven, se los agradecería mucho. Pues bueno, tenemos esta cuarta ola. Jorge, no sé si ya se ve la gráfica. Sí, ya se ve la gráfica. Gracias. Perfecto. Entonces, como les decía hace un momento, viene esta primera ola, ¿sí? De las personas que enferman de COVID y requieren una hospitalización. Viene la segunda ola de las personas que tienen una situación urgente, pero no es por COVID y requieren de una hospitalización que no recibieron o que no están recibiendo. La tercera ola de las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y la cuarta ola, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad mental. Aquí, si se fijan, bueno, pues podemos ver como un pico en cada una de estas olas que tiende a descender, ¿sí? En las tres primeras olas. Sin embargo, es muy evidente que esta cuarta ola, ¿no? Llegó para quedarse por un buen tiempo y pues va a permanecer durante algunos años su impacto, ¿sí? Debido a este trauma psicológico y a las enfermedades mentales que va a provocar, así como el desgaste emocional y el daño económico que va a provocar. Entonces, hoy vamos a hablar del trauma psicológico. Yo quisiera pedirle a los amigos que nos escuchan en Facebook en este momento que nos vayan compartiendo ahí en el chat qué entienden por trauma psicológico, mientras yo les voy platicando la secuencia de un trauma. Y como vemos aquí, lo primero que se presenta en este proceso psicológico, pues es un evento traumático, una experiencia que podemos definir como un suceso de la realidad que está caracterizado por una muerte, una lesión grave o violencia sexual o amenazas para la integridad física o la de los demás, ¿sí? Es una experiencia directa, ¿sí? Puede también ser indirecta, es decir, que podemos presenciar lo que le ocurre a otras personas. Tiene que ver con también la exposición repetida o extrema a ciertos detalles de lo vivido y habitualmente se percibe con desesperanza y miedo intenso. Así es como se define un evento traumático de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su versión número 5. Estos pueden ser ocasionados por la naturaleza o por el hombre. Y bueno, en el caso de la naturaleza, pues podemos experimentar o exponernos a terremotos, a huracanes, ¿sí? O a una enfermedad catastrófica, como la que estamos viviendo en este momento. Y bueno, pues en el caso de los eventos traumáticos ocasionados por el hombre, pues en primer lugar vemos ahí todos los actos de violencia, ya sea esta familiar, de pareja o laboral, ¿sí? Así como accidentes o actos terroristas. Entonces, así es como podemos definir un evento traumático, que es como el primer elemento de este proceso. El segundo elemento del proceso es una respuesta de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestros sistemas, ¿sí? Ante este peligro, ¿okay? Que llamamos respuesta de estrés traumático y que podemos definir como una respuesta adaptativa que se genera después de experimentar un evento traumático, ¿sí? Y esto es bien importante, Jorge, amigos, es una respuesta normal, ¿okay? De personas normales ante un evento anormal. Y bueno, pues tiende a desaparecer, ¿okay? Tiende a autolimitarse esta respuesta después de 4 a 6 semanas de que se vivió, se experimentó el evento traumático, ¿sí? Aquí, bueno, pues hay una situación
pues un tanto sui generis, dado que el evento pues no ha desaparecido, ¿sí? Sigue ahí el peligro allá afuera, ¿no? Entonces es algo que puede estar retraumatizando a la gente que está expuesta de manera constante, sobre todo a los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, ¿sí? Esta respuesta se autolimita y el estado fisiológico mental pues regresa a la normalidad en un 70% de los casos. Pero hay un 30% de los casos en donde no regresa a la normalidad nuestra neurobiología y entonces podemos hablar de un trauma psicológico. Y aquí lo definimos como una alteración de esta diada entre nuestro cerebro y nuestra mente, entendiendo a la mente como esa función de nuestro cerebro encargada de pensar, ¿sí? Entonces, esto va a afectar a diversas funciones, especialmente aquellas que tienen que ver con el procesamiento de información emocional vinculada o relacionada con el evento traumático. Esto incluye, por supuesto, una afectación a largo plazo, ¿sí? En varias de nuestras funciones cognitivas más importantes, como la atención, la concentración, la memoria, la capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, estas alteraciones neurobiológicas, estas alteraciones cognitivas, nos van a impedir procesar de manera adecuada la experiencia traumática. El cerebro va a ser incapaz de integrar la información, es como las piezas de un rompecabezas que no están armadas y entonces el cerebro las disgrega por todos lados y esa falta de integración de la experiencia del recuerdo es lo que va a provocar un gran malestar y otros síntomas que puede presentar una persona con trauma psicológico y que se van a manifestar a lo largo del tiempo. Pues bueno, ya con esta definición de lo que es un trauma psicológico, pues podemos hablar de pues los trastornos mentales que se presentan en un 30% de las personas que se exponen a un evento traumático. Entonces, 3 de cada 10 personas que enfrentan un evento traumático van a desarrollar algún tipo de trastorno mental. El más frecuente, pues sabemos que es el trastorno de estrés postraumático, pero no es el único. También se puede presentar un trastorno adaptativo, un trastorno del estado de ánimo como la depresión, diversos trastornos de ansiedad, incluso trastornos adictológicos y también trastornos psicóticos que implican la pérdida de contacto con la realidad. En esta charla, amigos, nos vamos a enfocar solamente en el trastorno de estrés postraumático, dado que es el más frecuente y el más común. Sin embargo, pues tienden a aparecer en asociación o comorbilidad todos estos trastornos que he mencionado hasta el momento. Jorge. Gracias, Humberto. Hay algo muy característico. Estamos hablando del trauma y naturalmente lo estamos focalizando a la persona en cómo lo está experimentando de manera particular o individual. Desafortunadamente, en estos momentos, no es una persona, sino toda una población, en este caso, la población mundial, nos estamos exponiendo de manera simultánea a uno o varios eventos traumáticos, ¿no? Entonces, digamos que la dimensión, ¿no?, de la exposición, pues es bastante singular y eso, pues hay que entenderlo. Es decir, no estamos ante una exposición, digamos, habitual o usual, sino que ahorita de manera simultánea todos estamos siendo expuestos a estas circunstancias, porque les preguntábamos al inicio, ¿no?, si se experimenta
el sentido o peligro, o se han experimentado peligro durante, y si se han sentido en peligro durante la pandemia. Y es cierto, dado que, pues bueno, hay gente que desafortunadamente está teniendo pérdida de la vida, es decir, hay gente que se ha enfermado de COVID-19 y ha fallecido. Y naturalmente los que hemos estado alrededor de estas personas, pues lo hemos atestiguado. ¿Okay? Habrá personas, ¿no?, que han estado en un estado de salud grave, ¿no? Y estas personas que están en un estado de salud grave, pues bueno, también han estado pues en riesgo su salud, ¿no? Ha estado en riesgo su vida. Entonces, la exposición a este fenómeno que es la enfermedad, pues es mucho más cercana, ¿ok? Y habrá algunas personas, ¿no?, que su riesgo haya sido digamos, importante para la integridad o para la vida. Habrá otras personas que hayan experimentado una forma leve de la enfermedad, ¿ok? Y entonces a lo mejor no estuvieron expuestas en sí como algo traumático de manera tan cercana como las otras personas. Y habemos una gran proporción de personas que hemos estado presenciando y atestiguando la muerte de conocidos, de familiares, y en medios nos hemos enterado de cómo va el curso, ¿no? Además de esto, pues todavía no se han restablecido las rutinas. En algunos países incluso que empezaron de manera paulatina a reincorporarse a las actividades cotidianas, han tenido que volver a declarar pues, el distanciamiento. Algunas partes de Estados Unidos, esperemos que no sea el caso también de México. Vemos que ha habido pérdidas, ¿no? Trabajos ya se perdieron, al menos 1 millón de empleos en México, pero hay mucha gente que ha perdido otras cosas valiosas, sus vacaciones, sus fiestas, sus graduaciones, sus bodas, ¿no? Entonces, hemos tenido pérdidas de todo tipo, no solamente de vidas humanas. Y pues bueno, la verdad es que no es inusual encontrar esta percepción de indefensión y vulnerabilidad, y naturalmente el aislamiento social hace que sea más difícil, ¿no? Afrontar todas estas circunstancias. Entonces, podríamos pensar, audiencia, Humberto, que pues digamos que las personas que están en este rango, ¿no?, o en este extremo podrían estar siendo las más expuestas, ¿de acuerdo? Y las que estamos a lo mejor en estos extremos somos las que hemos estado a lo mejor con menor intensidad de manera expuestas a este fenómeno, ¿ok? Pero pues bueno, es algo que está afectando a toda la población. Humberto, adelante. Gracias, Jorge. Bueno, pues hace un momento mencionábamos que el trastorno por estrés postraumático, que es como el trastorno mental que se presenta con mayor frecuencia después de exponernos a un evento traumático como una muerte o como la muerte de alguna persona cercana o de algún familiar en una situación catastrófica. Y bueno, pues este trastorno se caracteriza, ¿sí?, por la exposición a este evento, pero también por algunos grupos de síntomas, amigos. Y el primero de ellos tiene que ver con síntomas intrusivos. Básicamente implica que llegan imágenes o pensamientos sobre lo ocurrido, sobre el evento traumático, que la persona no puede controlar, ¿sí? A eso hace referencia la intrusión, ¿sí?, en la mente. También puede haber pesadillas,
¿sí? O sueños desagradables que se vuelven intrusivos y la gente despierta en la madrugada con angustia derivado de esta pesadilla que está relacionada con el evento traumático. Otro grupo de síntomas tiene que ver con la evitación, que es básicamente una respuesta de huida y escape ante todo aquello que te recuerda el evento traumático. Entonces la gente hace un esfuerzo consciente para dejar de pensar o dejar de sentir o dejar de ver todo este tipo de imágenes intrusivas, o incluso evitan a las personas que están o que estuvieron relacionadas con el evento, a los lugares, cualquier situación que el cerebro asocia con el evento traumático tiende a evitarse. Habitualmente también hay un estado de ánimo negativo. La gente puede tornarse irritable o sentirse irritable. Y bueno, pues también hay una alteración del estado de alerta, pues derivada de estas fallas neurocognitivas de las que hablábamos hace un momento. Y, por ejemplo, se altera el ciclo sueño-vigilia. La gente presenta insomnio, no duerme adecuadamente, lo cual va a tener un grave impacto en su salud física, emocional, mental, relacional. Y bueno, pues también hay alteraciones en su apetito y en el estado de alerta. Básicamente la gente vive con sobresalto en todo momento. Entonces, bueno, pues estos son como los síntomas o los grupos de síntomas que corresponden al estrés postraumático, al trastorno de estrés postraumático. Y bueno, pues sabemos que en México, en el año 2005, de acuerdo con este estudio de Medina Mora, el 68% de los mexicanos y las mexicanas ya nos habíamos expuesto a algún evento traumático, ¿sí? Es decir, antes de que se desencadenara esta ola de violencia que sufrimos en este país, ya el 68% de la población en México había estado expuesta por lo menos a un evento traumático a lo largo de su vida. Jorge. Así es, Humberto, ya ese era la exposición, el 68%, y en ese entonces, cuando se llevó a cabo la encuesta de epidemiología psiquiátrica en el país, se encontró que hay una prevalencia del 2.3% de trastorno de estrés postraumático en las mujeres y de 0.49% en los hombres. Entonces, esos eran los datos en cuanto a la encuesta de epidemiología psiquiátrica en el país. Es una encuesta que no se ha actualizado, lleva más de 15 años, ¿no? Se ejecutó en el 2003, se publicaron los datos en el 2005. Entonces, es importante, ¿no? El tener cifras actualizadas. No tenemos actualmente la cifra, digamos, pues sí, más cercana en el tiempo, pero ya entonces había una prevalencia de 2.3 en mujeres y de 0.49% en los hombres. Adelante, Humberto. Gracias, Jorge. Y bueno, pues el impacto del trastorno de estrés postraumático, pues no solamente tiene que ver con la salud física, emocional o mental de quien lo padece. También tiene un impacto en las economías y en la economía de los gobiernos. Por ejemplo, este estudio del 2019 es un esfuerzo por medir el impacto de este trastorno en el mundo.
hay varias investigaciones que han intentado cuantificar los gastos y los costos económicos vinculados a este trastorno. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una estimación, ¿sí? Analizando, comparando estos estudios que se han publicado, tanto de costos directos como de costos indirectos. Y bueno, pues aquí se hacen estas estimaciones en libras, ¿sí? Y vemos que aquí, pues, de acuerdo con el primer estudio, ¿sí? Publicado en el 2015, en el año 2015, se estimaba que, por ejemplo, el costo indirecto por pérdida de productividad vinculada al presentismo, ¿sí? Pues rebasa, ¿sí? Las, es 139 mil millones de libras, ¿sí? Entonces, el impacto, ¿sí? Sobre todo, tiene que ver con el presentismo y como hemos visto en otros webinarios, Jorge, básicamente el presentismo tiene que ver con ese comportamiento de la gente que aun cuando se siente mal, física o emocionalmente, acude a su lugar de trabajo. Es decir, va al trabajo sintiéndose enfermo, ¿sí? Y eso tiene un impacto importante en su productividad. Jorge, ¿quisieras agregar algo? Sí, recordar que según datos de la Organización Mundial de la Salud, en un lugar de trabajo, en el centro de trabajo, de 5 personas existe una que padece un trastorno mental, que normalmente no lo comunica por miedo a ser discriminado o despedido. Pero podríamos ver que digamos que la prevalencia, por así decirlo, de los trastornos mentales en los centros de trabajo es alto. También quiero responder a María Teresa Delgado, que nos pregunta ¿por qué es mayor el porcentaje de trastorno de estrés postraumático en mujeres que en hombres? Bueno, pues las enfermedades o los trastornos mentales son multifactoriales y se ha visto que hay una fuerte influencia de las estructuras biológicas y hormonales, ¿no? de nuestro organismo. Y si bien hay algunos trastornos en los cuales es más frecuente en mujeres, no quiere decir que los hombres no se enfermen, sino que probablemente, ¿no? los hombres se enferman de situaciones diferentes. Por ejemplo, sí es más frecuente el trastorno de estrés postraumático en mujeres, pero el trastorno de consumo de sustancias es más frecuente en varones, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esa diferencia? Pues naturalmente por las diferencias, digamos, que puede dar el tema de el sexo y el estatus hormonal. Muy bien, gracias, Jorge. Y bueno, pues aquí quisiera yo irme directamente al impacto que puede tener el estrés postraumático en las empresas. Ahorita veíamos o hablábamos de un estudio que hace referencia al impacto económico que esto tiene para los gobiernos, ¿sí? Pero también tiene un impacto, o se ha medido el impacto económico que pudiera tener para las empresas. Jorge. Entonces, quisieras platicarnos un poco sobre este modelo biopsicosocial de discapacidad laboral vinculada al estrés postraumático. Claro, para llegar a una discapacidad es importante recordar que tenemos que recordar que hay una pirámide. Siempre existe una pirámide que nos ayuda un poco a hablar de esto que son los trastornos mentales. Y cuando hay exposición a un evento traumático, la mayoría de las personas vamos a estar en esta zona, vamos a experimentar un distrés, ¿no? Un distrés con síntomas propios, ¿no? Como miedo, temor, palpitaciones, etcétera. Habrá, en el caso de la exposición a
a un evento traumático severo, sabemos que el 30% de las personas expuestas van a desarrollar un trastorno mental. Algunas de ellas van a experimentar este trastorno de estrés postraumático, y solamente habrá una pequeña proporción, audiencia y Humberto, que van a desarrollar una discapacidad, ¿no? Es decir, ya una disfunción importante que les va a impedir ejecutar su trabajo y tener digamos, su función natural en su familia, en su comunidad, etcétera. Entonces, del distrés se pasa al trastorno y del trastorno se pasa a la discapacidad. Ahora, lo interesante de este estudio es que ha evaluado cómo participa el centro de trabajo, ¿no? en que surja esta discapacidad. Pues está súper interesante que hay factores ambientales que pueden favorecer que una persona con trastorno de estrés postraumático desarrolle discapacidad. Y fíjense que la presencia de apoyo social, ¿ok? Afortunadamente disminuye la aparición de discapacidad en una persona con trastorno de estrés postraumático. Si hay un entorno adecuado, si hay factores protectores, ¿no? Relacionados con el trabajo, si hay factores protectores de tipo organizacional, ¿ok? Incluso también aquello que tiene que ver con el acceso a servicios de salud. Bueno, pues estos factores que están relacionados con el ambiente, bueno, pues influyen en que la persona desarrolle o no discapacidad. Es decir, no solamente, ¿no? La discapacidad no solamente depende de la vulnerabilidad de la persona, ¿ok? También influyen los factores ambientales, y de esos factores ambientales, pues varios son aquellos que están relacionados con el trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo. Adelante, Humberto. Gracias, Jorge. Entonces, podemos ver ahí esta interacción. Así es. Vemos aquí también que hay costos, ¿sí? Por pérdida de productividad. Por ejemplo, en Estados Unidos, amigos, Jorge, se pierden alrededor de 3,000 millones de dólares por el impacto en la productividad laboral a causa del trastorno de estrés postraumático. 3 millones de dólares, ¿sí? Vemos aquí que en promedio de días de ausentismo en el último mes, de acuerdo con este estudio, pues se pierden 2.4 días. Y el promedio de días de trabajo interrumpido en el último mes es de 6.1. Comparado, por ejemplo, contra otros trastornos ansiosos, pues vemos que el impacto que tiene el estrés postraumático pues es mayor y es equiparable a el impacto que tiene un trastorno depresivo mayor, que tiene básicamente la misma puntuación en el promedio de días de ausentismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues para todos los amigos que más o menos tienen una idea de cuánto les cuesta, ¿sí? En promedio un día de ausentismo, ¿sí? Pues podrían comenzar a hacer cálculos para darse una idea de cuánto puede costar, ¿sí? El estrés postraumático en un año. Jorge, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, ¿por qué es relevante esta información? Por lo siguiente, la jornada, ¿no? La jornada laboral de las personas, pues bueno, o sea, tiene digamos, se desarrolla de manera lineal. Aquí vas empezando tu jornada, ¿no? Y aquí está tu hora de salida. Y se ha observado que los trastornos mentales no solamente generan ausentismo, es decir, ya no vas al trabajo, sino que además también pueden generar este indicador que son los días de trabajo interrumpido. Es decir, que llegas al trabajo, ¿no? Llegas normal,
pero en algún punto te empiezas a sentir mal y entonces tienes que irte del trabajo ¿por qué? Pues porque te estás sintiendo mal, estás experimentando algún síntoma grave y entonces esto hace que naturalmente se interrumpa tu jornada. Entonces es muy importante mencionar que la afectación en la productividad de los trastornos mentales no solamente es en ausentismo, sino también que genera estos días de trabajo interrumpido, ¿no? En el último mes. Y en algunas fuentes bibliográficas, Humberto, se ha manifestado que esto podría ser más problemático porque en este escenario, digamos que los ajustes en la organización del trabajo, en la línea de producción, bueno, pues se hacen al inicio de la jornada, pero digamos, salidas a la mitad de jornada suelen ser más problemáticas porque se tiene que nuevamente reorganizar pues toda la carga de trabajo. Y si se dan cuenta, aquí hay, digamos, en cuanto a la carga social, pues bueno, vemos que el trastorno de estrés postraumático puede ser tan dañino para la productividad como el trastorno depresivo mayor. Adelante, Humberto. Gracias, Jorge. Y bueno, continuando la reflexión en ese sentido, Jorge, los días de trabajo interrumpido, pues también pueden estar asociados al presentismo. Y sabemos que de acuerdo con múltiples investigaciones que ya se han realizado en todo el mundo, incluso en México, el costo del presentismo es entre 5 y 10 veces mayor al costo del ausentismo. Es decir, que el impacto que tiene este fenómeno de acudir al trabajo sintiéndome mal y quizá irme a la mitad de la jornada porque me siento mal, ¿sí? O me siento enfermo, pues tiene un impacto económico en pérdida de productividad de hasta 5 y hasta de 5 a 10 veces mayor que el del ausentismo, ¿sí? Entonces, pues eso es también relevante en este sentido, Jorge. Y bueno, pues, ¿qué relación tiene todo esto con la famosa norma 035, Jorge? Bueno, pues tiene que ver mucho. En primera, porque el trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés grave, ¿ok? Ya ha sido reconocido como una enfermedad que está vinculada a la exposición de factores de riesgo psicosocial. Es decir, ahorita estamos hablando de eventos traumáticos, ¿no?, relacionados con el tema de la pandemia, pero aplica, ¿no?, toda esta explicación de cómo es el cuadro clínico, qué experimentan las personas y cuáles son los efectos en la salud, aplica para la exposición a cualquier evento traumático en el trabajo o por motivo de trabajo. Imaginemos que en el centro de trabajo existen eventos traumáticos como, por ejemplo, un asalto a mano armada o, por ejemplo, presenciar que un compañero se accidenta o yo sufrí el accidente, o en el trayecto al trabajo fui asaltado o en el trayecto al trabajo tuve un accidente grave, ¿no?, automovilístico. Es decir, ese es el tipo de eventos traumáticos que normalmente se pueden presentar en los centros de trabajo. Bueno, pues es importante mencionar que este padecimiento, que si ustedes consultan, ¿no?, la norma 035 le llaman trastorno de estrés grave, ¿ok? Y eso es precisamente el trastorno de estrés postraumático. Es importante clarificar, audiencia, Humberto, que no hace referencia a el estrés laboral. No, el término de estrés grave hace referencia al trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Entonces, en la norma 035 se contempla que se tienen que hacer acciones para prevenir y para detectar a las personas que han estado expuestas a estos eventos traumáticos severos.
Y es importante también, Humberto, aclarar a la audiencia que muchas empresas han estado tratando de solventar esta obligación con la aplicación de la guía de referencia 1. ¿Ok? Y bueno, es importante aclarar, Humberto, que esta identificación de las personas expuestas debe ser a través de un mecanismo que esté accionable los 365 días del año. Es decir, no es un ejercicio que se tenga que hacer de manera calendarizada en una aplicación anual o bianual. Se tiene que pensar más bien en un mecanismo en el que en cuanto ocurra un evento traumático, de manera inmediata sea identificada esta persona. Naturalmente, dependiendo del tipo de violencia, también algunos actos de violencia pueden considerarse como eventos traumáticos severos y pueden desencadenar o generar pues un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés grave, como lo llama la norma. Ok. ¿Qué más habla acerca de este padecimiento la norma? Bueno, pues se necesita evaluar a las personas que estuvieron expuestas, ¿no? Ya que la identificaste, bueno, pues ahora necesitamos evaluarla. ¿Por qué? Recuerden este dato que nos dio Humberto, súper importante. Digamos que aquí están las personas expuestas a un evento, ¿ok? Ya estuvo expuesta a un evento. Bueno, 30% de esas personas van a desarrollar un trastorno mental. Entonces es bien importante que una vez identificadas, pues sean evaluadas, ¿no? O sea, las evaluamos. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues se evalúa su estado de salud mental, justamente porque aquellas que este 30% que va a desarrollar un trastorno mental, pues necesita tener la atención necesaria para la contención de ese problema de salud mental, ¿no? Entonces, es bien importante, audiencia, Humberto, que esta identificación de las personas se haga de manera inmediata, posterior al evento y se evalúen. Naturalmente, ya de manera, digamos, sistematizada, pues se tendrán que pensar en los factores de riesgo psicosocial, ¿ok? O qué situaciones del entorno están favoreciendo que ocurran estos eventos traumáticos. Es decir, no solamente se tiene que detectar a las personas, evaluarlas y darles atención de salud mental, sino que se tendrá que pensar a largo plazo qué se tiene que hacer para disminuir la probabilidad de que ocurran estos eventos traumáticos severos. Entonces, Humberto, pues esto me hace pensar justamente en el tema de las obligaciones que se tienen en las empresas, ¿no? De tener justamente pues servicios de salud, ¿no? Que estén accesibles, en los cuales también se contemple este tema de la salud mental. Además, Humberto, estamos ahorita centrándonos, ¿no? Con el tema de la norma 035, pero si recuerdas, Humberto, existe una serie de lineamientos de seguridad sanitaria que, con motivo del regreso a las actividades laborales, emitió la Secretaría de Salud en colaboración con el IMSS, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. Pues fíjate, Humberto, que es bien interesante cómo coinciden las cosas, porque en estos lineamientos se está pidiendo también que se tengan mecanismos para identificar factores de riesgo psicosocial. Es decir, ya no solamente es un tema que ya lo obligaba la norma 035, que entra en vigor en el 100% el 23 de octubre, sino que además los lineamientos de seguridad sanitaria de la Secretaría de Salud ya incluye también, retomó estas obligaciones que están en la norma, las retomó y ya se observa que
parte de los lineamientos para poder regresar a laborar con relativa normalidad es tener el mecanismo para identificar factores de riesgo psicosocial y tener mecanismos para la atención y evaluación de las personas respecto a su estado de salud mental, ¿no? Entonces, pues digamos que es un requerimiento que está incluso por estas dos vías, por el tema de la norma 035 y en los propios lineamientos de la Secretaría de Salud. Así es, Humberto. Jorge. Pues gracias por compartirnos esta información, Jorge. Creo que es muy esclarecedora, ¿sí? Respecto de cómo se relaciona este tema del trastorno de estrés postraumático, de la exposición a un evento traumático con la norma 035 y no solo con la huella de la pandemia, sino también, como comentabas hace un momento, con la violencia laboral, Jorge. Entendiendo esta como la manifestación, ¿sí?, de acoso o de hostigamiento laboral, que sabemos y de acuerdo con pues, muchos estudios que se han realizado en todo el mundo, pues que es capaz o es una fuente de malestar, de sufrimiento y de estrés traumático que puede desencadenar en un trauma psicológico y por lo tanto en algún trastorno mental, sobre todo el trastorno de estrés postraumático. Entonces, cuando la violencia no se identifica, no se trata, no se controla y no se previene en el centro de trabajo, bueno, pues esta puede tener efectos significativos y duraderos tanto en la persona como en la productividad, porque como acabamos de ver, pues tiene un impacto importante en el ausentismo y en el presentismo. Entonces, además de que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? El tener un espacio libre de violencia, ¿sí? Un espacio laboral libre de violencia, pues también tiene que ver con un espacio digno y un trato digno en el lugar de trabajo. De ahí que se incluye en esta normatividad la obligación de identificarla, de atenderla y de prevenirla, Jorge, así como a aquellas personas que se exponen a esta violencia, ya sea en su modalidad de acoso, es decir, cuando es generada por pares o por compañeros, ¿sí? O en su modalidad de hostigamiento, es decir, cuando es generada por un jefe, ¿sí? O cuando existe una relación de subordinación. De ahí la importancia de identificarla, tratarla, prevenirla, Jorge. Y bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Jorge, y yo quisiera ir cerrando esta sesión, este webinario, con algunas conclusiones que queremos compartirles en este momento. Y bueno, pues básicamente, ¿sí? La pandemia que estamos sufriendo en este momento, pues nos expone a sucesos muy estresantes que potencialmente pueden generar en nuestra psique, en nuestra diada cerebro-mente, un trauma psicológico. El 30% de los mexicanos, sí, que estamos expuestos a esta pandemia o que nos exponemos a la violencia laboral, podemos desarrollar un trastorno mental, ¿sí? Y el trastorno de estrés postraumático es altamente discapacitante para el trabajo y tiene un impacto profundo en la productividad de quien lo padece, y se manifiesta a través del ausentismo, del presentismo, de los días laborales interrumpidos y la disfunción en el trabajo.
También otra conclusión es que estos eventos traumáticos, algunos de ellos pueden ser prevenibles y existe la obligación por parte de los empleadores de identificar a los trabajadores expuestos a estos eventos traumáticos y facilitar el que reciban atención clínica, Jorge, amigos. Y de acuerdo con la promoción de la salud, existe la obligación de difundir información y facilitar la atención clínica a estos trabajadores expuestos a eventos traumáticos que no necesariamente están relacionados con el trabajo. Sin embargo, existe esa obligación para el empleador. También existen medidas de prevención y control que se pueden diseñar cuando estas circunstancias son identificadas y que pueden ser institucionalizadas y gestionadas por la misma empresa. También hablamos de un liderazgo positivo, un liderazgo compasivo, como una técnica eficaz en este momento de pandemia para la recuperación de la productividad y el ambiente psicológico en las empresas. Entonces, para ir finalizando, Jorge, amigos, pues aquellas empresas que gestionan los factores psicosociales y promueven la salud mental en el trabajo, aquellas empresas que van más allá del mero cumplimiento normativo y que gestionan estos factores de manera estratégica, bueno, pues también se ven beneficiadas con la reducción de costos organizacionales asociados al trauma psicológico, ya sea por la pandemia o por la violencia laboral. Y bueno, Jorge, amigos, para ir cerrando la sesión de hoy, queremos invitarlos a un conversatorio que vamos a tener vía Zoom, un conversatorio gratuito y cerrado, en donde vamos a abordar la vinculación que existe entre el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor hace unos días y que, como seguramente saben, pues en este momento se está dando una reunión importante en Washington donde se está hablando del tema, ¿no? Pues nosotros queremos invitarlos a una conversación el 21 de julio a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México, 9 de la mañana, horario Ciudad Juárez, para que se unan con nosotros. Este vínculo de el formulario de Google para que puedan inscribirse, lo estamos compartiendo en este momento en el chat de Facebook para que ahí puedan darle clic y pues regalarnos sus datos para que podamos enviarles la invitación a su correo electrónico y puedan sumarse a este conversatorio en el que vamos a tener un invitado de honor que es Jesús Garnica, experto en todos estos temas. Jorge, no sé si tú quieras agregar algo sobre el conversatorio. Pues yo creo que es un tema bastante importante, sobre todo para la zona de la frontera de nuestro país, naturalmente para la región de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces yo creo que les va a servir muchísimo, ¿no? El estar en este conversatorio. Es completamente gratuito. Y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Sabemos que solamente tenemos disponibles 100 lugares, entonces es importante que se registren lo antes posible para que puedan reservar su lugar. Gracias, Jorge. Pues amigos, amigas, apreciamos y agradecemos su atención a este webinario que, como todos los miércoles a las 3 de la tarde, uso horario Ciudad Juárez, vamos a estar compartiendo con ustedes información sobre salud mental en el trabajo. Y antes de cerrar, quisiera contestar una pregunta que nos hacen aquí en Facebook. ¿A qué se refiere el presentismo? Básicamente es un fenómeno que tiene que ver con ir al lugar de trabajo sintiéndome mal o estando enfermo. Y
eso pues tiene una repercusión importante en mi productividad. Es decir, puedo ir con un dolor de cabeza o puedo ir con un dolor de estómago, con gastritis, con colitis, ¿sí? O puedo ir sintiéndome ansioso o con un ánimo deprimido, ¿sí? Y me presento a trabajar, pero mi rendimiento es bajo, está por debajo de mi rendimiento habitual. Entonces, eso tiene un impacto en mi productividad. A eso hace referencia el presentismo Aniram Martínez. Espero haber sido claro y haber resuelto tu duda. Y bueno, pues amigos, los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Advisory Network for Wellbeing, o en LinkedIn, también nos encuentran como Advisory Network for Wellbeing. Y si quieren contactarnos, ya sea en las redes sociales o por correo electrónico, por favor envíenos un email a contacto@adnwellbeing.com. Pues Jorge, amigos, con eso terminamos la sesión de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Y bueno, pues si les gustó este conversatorio, por favor denle like a nuestra página y háganos saber qué les pareció el webinario ahí en el chat de Facebook. Pónganos algún comentario, por favor, para saber qué les pareció. Denos retroalimentación, si fue útil, no fue útil esta información que les compartimos el día de hoy. Por favor, háganos saber en el chat de Facebook si esta información está siendo útil para ustedes por allá en Ciudad Juárez, para la comunidad de Index Juárez. Por favor, háganos saber si esta información es útil o no. Y bueno, pues con eso terminamos, Jorge. Gracias, Humberto. Gracias a todos, a Ciudad Juárez. Un abrazo hasta allá. Hasta pronto.